11:36. Vamos a charlar un rato con Ceferino Reato. Lo conocen, es periodista. Ceferino escribió, entre otros libros, uno que tiene mucho que ver con una noticia a la que le dedicábamos ayer la primera hora y algo del programa, hablando con Luis Moreno Campo y bueno, también con Lucía Salinas y el resto de la mesa, que se llama Masacre en el Comedor, la bomba de Montoneros en la Policía Federal, el atentado más sangriento de los 70. Por otro lado, escribió Reato los 70, la década que siempre vuelve, todo el abrazo de Perón, la guerrilla, la dictadura, los desaparecidos y otras víctimas, entre otros libros. ¿Cómo andás? Bien, bien, gracias por invitarme. No, por favor. ¿Te llamó la atención lo que decidió la justicia ayer? Un poco así el momento. Cuando saqué el libro, que fue en febrero de este año, ya la jueza Servini de Cubría había desestimado la acción de un grupo de abogados de un grupo de víctimas y estaba en la sala. Después me llegaron algunos rumores de que probablemente estaban 2-1, pero el fallo salió 3-0, o sea, por unanimidad. Eso me llamó la atención. ¿Pensás que puede pasar algo? La verdad que no lo sé, porque vuelve a lo de la jueza Servini de Cubría y la Cámara le dice que, la sala de la Cámara le dice que investigue mejor. Vamos a ver si lo hace, pero si no lo hace, por favor que no me llame mucho a declarar, que me llame una sola vez, porque es un garrón eso de tener que ir a Comodoro Pi, estás horas y horas y uno se pregunta, pero usted realmente quiere trabajar, quiere hacer algo, porque con lo de Rucci me hicieron ir varias veces y después no pasó nada. Los jueces, ¿qué hacen? Toman estas causas, las esconden y las negocian después, ¿no? No quiero pensar mal de la jueza que no conozco, pero por lo menos que me avise, Reato, no va a pasar nada. Bueno, está bien, entonces no me llamen mucho porque tengo que ir con un montón de papeles y después porque los abogados preguntan y te hacen pasar malos momentos, solo porque escribís un libro. ¿Por qué se te ocurrió escribir este libro? Pero este libro lo tenía pendiente desde hace mucho tiempo, pero me costó porque la justicia no había investigado nada y por lo tanto no tenía nada sólido de lo cual agarrarme, hasta que encontré un sumario administrativo que había hecho la comisaría sexta sobre el tema y eso me dio mucho material. Y se me ocurrió porque era un atentado de Montoneros con muchos muertos, pero en dictadura. Y ese desafío de tratar de encontrar el tono, de separar, que una cosa no quita lo otro, que era un organismo de seguridad federal muy controvertido y polémico, que venía con mala fama de detenciones de presos, entre comillas, políticos, sociales, desde la época de Perón. Y eso me llamó la atención como desafío, pero hasta que le encontré el tono pasó mucho tiempo. Podría haber sido peor el atentado, claro, ¿no? De haber sido hecho un par de horas antes. No, si él hubiera encontrado el lugar justo. La bomba fue colocada por un agente de policía, José Salgado, 21 años, que también pertenecía al servicio de informaciones y inteligencia de Montoneros, al aparato de inteligencia, la CIDE de Montoneros. Y él, la idea era colocarlo, la bomba, dejarla en una mesa que estaba entre las dos columnas centrales del comedor, que estaba en planta baja. Y eso, centrales del comedor, que estaba en planta baja. Y eso ellos calculaban que podía llegar a implosionar el edificio entero, claro. Que tenía 9 pisos, o sea, claro, hubiera sido una masacre todavía mayor. Pero justo, como son las casualidades, esa mesa estaba ocupada, entonces él tuvo que sentarse al lado. Y 7 minutos antes de la explosión se fue, dejando el sobre todo también. Y dejando el plato de comida que recién había sido servido como por que el iba mozo. A volver, digamos. Claro, como que había visto a alguien y se fue y ahí explotó. El comedor estaba lleno porque eran las 13:20 de un viernes, 2 de julio del 76,
y murieron 23 personas, hubo 110 heridos, pero era una bomba vietnamita, es decir, que tenía bulones de acero que salían disparados como una ráfaga y eso agujereó todo, incluso los cuerpos, o sea que el espectáculo era un ¿Quién infierno. hizo la bomba? La bomba yo no sé quién la hizo, la pudo haber hecho cualquiera de las 3 o 4 fábricas que Montoneros tenía en el Gran Buenos Aires. Es una bomba muy simple para el grado de sofisticación en la elaboración de explosivos y armamentos que tenía Montoneros. Ujú. ¿Cuál fue el rol de Walsh en esto? Y fue fundamental porque él era el jefe directo de Salgado. Él lo había reclutado en la Facultad de Ingeniería y sentía un afecto fraternal. En realidad, Walsh era una persona clave porque él tenía varias tareas a su cargo en el aparato de inteligencia de Montoneros. Una de ellas era coordinar a todos los montoneros infiltrados en las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que eran muchos. Algunos eran hijos de militares. En el caso de Salgado, él era sobrino de un general importante, Enrique Salgado, y además era hijo de un abogado además, pero había otros, el hijo de Numa Laplan, en fin, y él los coordinaba, pero esa era solo una de las tareas. Y en este caso, él diseña la operación, eso está claro. Bastante probado además en una biografía importante de Walsh. Walsh tiene muchos biógrafos, pero los biógrafos locales son un poco biógrafos. Hay uno irlandés que, si bien tiene una admiración por Walsh, es irlandés y es un periodista. Entonces, ¿quién? Se llama, ahora te busco bien el nombre, Michael McCogan. McCogan se llama Rodolfo Walsh, periodista, escritor y revolucionario, 1927-1977. Es una edición en español que curiosamente es muy chiquita, LOM Ediciones. Para mí es la mejor biografía de Walsh. ¿Por qué? Porque aún admirándolo, rescata todo Walsh, o sea, el gran periodista, el gran escritor y el combatiente avesado de Montoneros, y eso le hace para mí honor a Walsh, porque era todo, porque él había elegido ser todo. ¿Montoneros reivindicó el atentado? Sí, prontamente, porque estaba dentro de la orden de batalla que tenía el ejército montonero en aquel momento, que era golpear sobre las policías de los distritos importantes. Así hubo varios atentados, porque ellos consideraban que en realidad en la calle, en el territorio, los enemigos, la dictadura se corporizaba en la policía. Así mataron al jefe de Policía Federal, general a Cardoso, y eso fue una bomba vietnamita, fue otra operación. Ahora se va a cumplir un aniversario el 18 de junio, fue en Belgrano, atentaron contra la policía en Santa Fe, en la policía de Buenos Aires, más. Era una orden de batalla, y entonces lo reivindicaron, le pusieron el nombre y todo. Lo explicó también el jefe del ejército montonero, el comandante Mendizábal, en una conferencia de prensa con medios internacionales. Explicó muy bien cómo fue la operación, sin nombrar a Salgado, y la reivindicó porque, según él, esto iba a frenar la represión ilegal de la dictadura, pero además iba a convencer a la gente que siguiera resistiendo, que nosotros, el ejército montonero, estamos detrás, y que en cualquier momento, cuando las condiciones sean propicias, vamos a volver y vamos a tomar el poder. Yo lo estoy no es que sea yo, ¿no? Sí. Se entiende que es Mendizábal. ¿Qué edad tenés, Reato? Yo tengo 60 años. Yo tengo 61. ¿Vos pensás que esto nos importa solo a nosotros? No. Yo creo que no, espero que no, porque si no estaría hablando de algo que no le importa a nadie. Yo creo que es muy importante, y el kirchnerismo lo hace importante, porque ellos basan todo su discurso político, lo arraigan en los 70. Siempre una fuerza política necesita un discurso político, tiene un pasado, un presente y un futuro, porque nos tienen que explicar a dónde vamos, pero de dónde venimos. Según los kirchneristas, ellos son los descendientes, los herederos de aquellos gloriosos militantes,
que es como llaman, el CELS también lo llama, militante. En realidad son guerrilleros y demás. Pero... ¿Son guerrilleros o son terroristas? Para mí, yo uso siempre la palabra guerrillero porque yo tengo la expectativa de que me lean todos. O sea, no quiero estigmatizar, como diría Kicillof. Entonces no hablo de asesinatos, no hablo de terroristas, ¿no? Pero en este libro tuve en la introducción que discutir el tema si era un atentado terrorista, ¿en base a qué? No a lo que uno piensa, sino a la terminología que se usa en el mundo. Y es evidentemente un hecho terrorista. ¿Por qué? Es muy interesante. Porque no es que Montoneros quería matar al sargento Paulic. Paulic murió, pero Montoneros no sabía que existía. Lo que quería era mandar un mensaje. Y eso es un acto terrorista. Y es de lesa humanidad, y sí. ¿Por qué de lesa humanidad? Porque afecta a un colectivo desarmado. En ese momento, más desarmado, estaban armados el cuchillo y el tenedor, nada más. Entonces, ese lo hace un delito de lesa humanidad. Aquí, en la China también, en España, porque si no, la ETA no lo hubiera jugado nadie, o la FARC y demás. Es decir, ese invento que hemos creado acá, a instancia de Rigui, de Néstor Kirchner y demás, es... Vos decís lo de vincular el Estado a un delito de lesa humanidad. Eso es Ayer hablábamos con Moreno Campo que el Acuerdo de Roma no habla de estados. No habla de estados. Tiene razón, él es muy valiente, Moreno Campo, al decir eso. Él ha dicho, claro, lo dijo ayer, las guerrillas pueden cometer actos de lesa humanidad. ¿Cómo no? ¿Por qué la cultura indica que un atentado en los 70 puede llegar a ser compartido por alguna gente y tirar las torres en el 2001 es terrorismo? Porque ¿qué tiene de distinta una cosa con la otra? No hablo de la cantidad de muertos porque obviamente claro, las torres fue más, pero bueno, Atocha o tirar las torres o cualquier otra cosa. Bueno, a ver, yo como hago periodismo, intento hacer periodismo, para mí el contexto histórico es muy importante, tengo que hacerlo, ¿no? Porque si no, no se entienden. Y lo que yo busco es entender que no es justificar. En aquel momento, en los 70, se pensaba que la violencia era partera de la historia, decía Marx. No solo acá, sino en muchas regiones, en Cuba y demás, pero en la región acá, en África. Y se pensaba que, bueno, el mundo va a la revolución, al socialismo. El capitalismo está en crisis, esto no sirve, en fin. Y para acelerar ese tránsito, un poco de violencia ayuda. La violencia es partera de la historia. Entonces, no es que salía a morir, pero había gente que se podía matar. Y había un componente ideológico, no solo el marxismo, también una interpretación del catolicismo, la sangre derramada. Decía Leonardo Boff, por ejemplo, teólogo brasileño. Decía, Cristo derramó su sangre por los pobres y por nosotros. O sea, la sangre derramada, eso era una cuestión importante. Yo trato de entenderlo porque si no, no se entiende nada. Claro, desde ahora uno dice, qué locura. Y fue una locura, pero impactó a mucha gente, entonces ya es un hecho sociológico y hay que entenderlo. Ahora, ¿cuántos eran los montoneros? Mirá, yo le pregunté alguna vez a Perdía, y según Perdía, entre los que tenían, digamos, instrucción militar, algún tipo de instrucción militar, él llegaba a contabilizar 12.000. 12.000. En diciembre del 75, pero los simpatizantes que ellos consideraban su retaguardia, 120.000. Obviamente no había 120.000 combatientes porque no hubieran ganado. No, claro. Ahora, pero eran 12.000 los que tenían. ¿Cuántos eran los del ARP? Los del ARP no sé, no sé porque... ¿5.000? ¿6.000? 6.000, según Matini, que fue su último jefe, 5.500, 6.000 en sus mejores tiempos. Eso no es toda la sociedad. No, para nada. Eso es un pequeño grupo radicalizado. Digamos, yo entiendo lo que quieres decir, que había una cultura de justificación de la violencia. Pero... Es verdad lo que decís, yo creo también había partidos políticos, también la gente votaba, sí. También... Pero había la sociedad en ese momento
pensaba, bueno, un secuestro, un robo, un asesinato, tiene una justificación política. Hoy eso es imposible de pensar. Sí, Pueden claro. matar a alguien, pero nadie va a decir, che, está bien. Así podemos ganar poder, es una locura. Eso me parece importante. Lo que yo me imagino, ¿No? perdóname, es que la justificación de Bin Laden para tirar las torres no es tan distinta tampoco. No, claro, es la Ellos misma. creen, claro, ellos creen que su objetivo, su misión es islamizar el mundo. Claro. Y se ven a sí mismos como honestos, creen que la violencia es la única manera de que esa islamización progrese y se autojustifican. Claro, es así. Ahora, eran pocos, eran una minoría, sí, pero era una minoría armada, era una minoría que tenía un atractivo en la juventud. Fíjate, los liderazgos montoneros, jóvenes de clase media alta para arriba, Ujú. nacionalistas, católicos, conservadores, bien vinculados al ejército. Salgado es todo eso. Pero Claro. no solo Salgado, un montón. Walsh es distinto. Walsh era una persona... No es tan distinto, porque viene de la derecha, germanófila... De Tacuara, ¿no? Sí, de Tacuara, de antes de Tacuara, de la Alianza Libertadora Nacionalista. Claro. Es decir, es germanófilo por no decir nazi. Es antiperonista y cambia completamente, más o menos, porque como sabemos los extremos a veces se parecen. ¿En qué hay una continuidad? En el gusto por la violencia. También, ojo que la violencia es afrodisíaca, decía Sergio Bufano, y tenía razón. Yo creo que hay gente que se sentía muy cómoda en la violencia, que necesitaba matar. Suena feo, ¿no? Pero si uno lee los comunicados y los documentos de Montoneros y de Lerp, hay mucho gusto por la sangre. No, ni hablar de la dictadura, ya, eso No, lo no, dejamos. obvio. Pues ya hay un consenso, pero sobre esta gente sí. ¿Por qué pensás que a lo largo de nuestra historia, en la recuperación de democracia para acá, no fuimos capaces de juzgar esto? Bueno, yo diría que Alfonsín, en sus decretos, él estableció el juicio de los jefes militares, pero también de los jefes guerrilleros. Y de hecho, Firmenich fue condenado por el secuestro de los hermanos Born. Y había muchos procesos, después Menem indultó a unos y a otros, y Néstor Kirchner levantó, con la corte de aquel momento, los indultos solo a un sector, los otros siguieron indultados. Me parece que Alfonsín tenía esa idea de fundar la democracia sobre ese tipo de valores. Después no lo pudo hacer por varias cuestiones. Bueno, en aquel momento se hablaba de la teoría de los dos demonios, ¿no? Bueno, sí, además decían eso, digamos, que una violencia engendró a la otra. Después eso fue descalificado. Yo creo que esas teorías sirven para justificar políticas, pero yo no me prendo en eso, porque yo investigo los hechos y después, si alguien quiere poner las teorías, que las ponga, porque la teoría de un demonio, como sería o de demonios y ángeles, que sería la del kirchnerismo, esa también es una teoría para justificar ciertas prácticas políticas, ¿no? Ujú. Pero lo que no puede ser, yo creo, hay que ser más anglosajón, más práctico, más Michael McCogan, y ser eficaces. Uno diría, ¿sirvió todo esto? Porque es cierto, todavía seguimos con los 70. Yo creo que seguimos con los 70 porque solo hemos iluminado un sector de la violencia política y en consecuencia hemos olvidado otro y perdonados a sus autores, olvidado a las víctimas. Entonces, hoy tenemos muchas víctimas que están invisibilizadas, no tienen ningún poder, pero que se han alegrado con el fallo de ayer. ¿Por qué? Porque son víctimas de las guerrillas. ¿Hablaste con alguna de las víctimas del comedor? Sí, claro. Al principio no querían hablar nada. Esa es otra gran dificultad que tuve para el libro. Estaban muy acostumbrados a estar guardados y ellos decían, si yo hablo, me dijo una, yo no puedo contar esto, a usted le cuento, pero imagínese que le cuente a una amiga y me diga, y los militares hicieron las cosas que hicieron, y yo le tendría que decir,
Mi mamá era cabo, no tenía ni pistola y hacía tareas administrativas y ganaba una miseria. Pero me pelearía con todos. Entonces, ahora sí hablan, sí, tengo un mensaje de todas las víctimas, que claro, yo las comprendo desde afuera, porque al ser periodista también tengo que tener una cuestión por los hechos, ¿no? Ujú. O sea, no me puedo involucrar tanto. ¿Cuál de las víctimas con las que hablaste te conmovió más? De ellas, y yo creo que una señora que se llama justamente Liliana Tejedo, por la historia personal, ¿no? Contámela. Bueno, es que es muy conmovedor porque ella era hija de una señora que se llamaba Elba Gaspio, que era cabo. Y habían sido abandonados por el marido de Gaspio, ¿no? Y vivían con ese sueldo de cabo. Y esta chica había entrado como agente de policía. También tareas administrativas, fueron a comer. En el comedor se encontraron con otros 2 colegas, ocuparon una mesa de 4. Viene una amiga, no encontraba mesa, y esta Liliana le dice, no, yo ya tengo que volver al trabajo, te dejo mi lugar. Cruza al departamento central de policía, sube al primer piso en ascensor, y el jefe le dice, estalló una bomba. ¿Dónde? En el comedor. En ese momento, claro. Claro. Eso fue dramático. Para mí también. Vos investigaste también los hechos de Formosa. Sí. Otro. ¿Podés contármelos? Que me vas a hacer emocionar y yo tengo fama de no tener mucho corazón. Entonces... Estás desarmando una imagen. Claro, tengo una imagen que reponer. No, lo de Formosa es dramático por lo mismo, porque yo acá tengo un problema con estas víctimas, te voy a ser muy sincero. Yo tengo un problema con las víctimas que son pobres, de los sectores populares, porque yo digo, qué injusticia, ¿no? Sí, claro. Eso me molesta. Y en Formosa tenemos la pobreza de la pobreza. Además, todos los soldados que murieron combatiendo contra los guerrilleros eran peronistas, recontra peronistas. No sabían bien por qué, como es el peronismo en los sectores populares, que es una cultura. Uh-huh. Me haces acordar al Gordo Soriano. Sí, claro. ¿Cuál era? En Cuarteles. Se pelean entre los peronistas. Son 2 grupos peronistas que al grito de Viva Perón se cagan a tiro. ¿Me entendés? Y mueren así. Claro. Bueno, en este caso, claro, eran tan pobres que uno de los sobrevivientes, heridos, me dice, mire, porque es muy fuerte la cultura guaraní, entonces, mire, si acá hubieran venido repartiendo sándwiches, entregábamos todo, porque teníamos un hambre. Claro, era un domingo a las 4 de la tarde, ya habían comido, dormido la siesta, estaban los muchachos ahí, encuentran un montón de gente blanca para ellos, porque eran de otras provincias, para ellos eran blancos. Claro. De clase media, qué sé yo, y entregados justamente por uno de los soldados muy simpáticos santafesinos, que era el único que tenía plata y les cambiaba, se podía comprar Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso me produce un fastidio particular. O sea, el tema de las clases sociales. Contame el hecho, porque la gente no... El hecho es que... Los chicos no lo saben. 5 de octubre del 75, gobierno constitucional de Isabel Perón, Montoneros ataca un cuartel que está en las afueras de la ciudad de Formosa, o sea, 1.200 kilómetros de acá. No tenía desarrollo en Formosa, habían 2 y estaban presos, 2 montoneros estaban presos. Entonces van montoneros de todos lados, ¿no? Y hacen una caravana muy importante desde, por ejemplo, Rosario, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, llegan a Resistencia. En paralelo, otros montoneros secuestran un avión de aerolíneas que iba a Corrientes y después a Formosa, lo desvían a Formosa, y un tercer comando copa el aeropuerto internacional El Pucú de Formosa. Todo eso.
Los que van por tierra, digamos, se concentran en Resistencia, en un local que funcionaba, que era de venta de máquinas de escribir, cuando se existían las máquinas de escribir, alquilado por Horacio Pietragala padre, que es el papá del secretario de Derechos Humanos actual, y por la mamá, Liliana Corti. Entonces todos de ahí salen en columna para Formosa, que es muy cerca, una parte copa el atentado, y ellos tenían un soldado ahí, infiltrado, Mayol, que venía de Santa Fe. Su papá había sido presidente de la Suprema Corte de Justicia Provincial durante la Revolución Libertadora, la dictadura. O sea, totalmente antiperonista, pero este chico se hace peronista, de la clase alta, digamos, santafesina, con campos ahí en la zona. Les abre el cuartel y los montoneros creían que los soldados, que eran tan pobres, iban a entregar el cuartel. No, los sacan cagando. Digamos, pues los tipos tenían una noción de patria. ¿Cuántos soldados había y cuántos montos había? Y montos ahí, yo ahora no tengo la cifra, pero deben haber entrado unos 60. Ajá. Y soldados debe haber habido 80, 90. Okay. Pero eran muy aguerridos, porque eran soldados de monte. Claro. Entonces empezó una balacera que duró 30 minutos, hubo 24 muertos, 12 y 12, y se retiraron los montoneros. Se retiraron mal, con heridos y más, y se fugaron en este avión que los esperaba en el aeropuerto. Previamente habían matado también a un agente de policía y demás. Y entonces, eso me indignó, porque cuando yo voy a Formosa, que voy con pocas ganas, porque yo soy entrerriano pero ya me aportañé, y digo, tenés que viajar a Formosa, no quiero viajar. Bueno, tuve que ir, y fue lo mejor que hice, ir a los hechos, ¿no? Como corresponde. Y ahí uno de los soldados me dice, pero usted no se da cuenta de lo que pasa. Usted está hablando con nosotros no cobramos nunca nada, y resulta que estos subversivos cobraron todo. Digo, no puede ser, me está mintiendo. Vengo acá y compruebo esto, que los parientes de los guerrilleros muertos cobraron una indemnización como si hubieran sido víctimas del terrorismo de Estado cuando ellos fueron a atacar en un gobierno constitucional el cuartel. Y los otros no habían cobrado nada y sobrevivían ahí miserablemente, eran todos pobres. Lo son, creo todavía, los que viven, porque además los pobres, como se sabe, viven menos, se mueren antes. Y en ese momento, claro, tenía una nube de ex soldados que nadie les había dado bola nunca, que me pasa como con los familiares de la masacre en el comedor, y tenía, qué sé yo, 60, 70 fuentes, ¿no? Pero fue lo mejor que hice, porque menos mal que fui a Formosa, que me enteré de lo que había pasado. Pero esa cuestión me marcó mucho, porque digo, pero esta gente está sobreviviendo, el Estado no las ayuda. Y los otros, que además, rastreando los orígenes de los guerrilleros muertos, toda gente macanuda, pero que no necesitaba este subsidio del Estado. Rescato mucho siempre los parientes de Mayol, que nunca quisieron cobrar. Yo hablé con la hermana y me dice, ¿cómo vamos a cobrar nosotros algo por lo cual que no les correspondía? No les correspondía. Claro. Y se pagó. Y lo más interesante, estaba recordando hoy, en una entrevista con una radio de Formosa, que el expediente judicial, que el juez federal trabajó muy bien, empieza obviamente con una descripción de los hechos y termina con una carta de Diana Conti, en aquel momento en la Alianza Subsecretaria de Derechos Humanos, pidiendo el certificado de defunción de uno de los guerrilleros muertos porque sus parientes querían cobrar la indemnización. Y digo, esta Argentina no va a funcionar así. Imagínate, el expediente empieza con el hecho y termina con el cobro de los que habían provocado el hecho. Bueno, tenemos ahora pendiente un decreto que firmó Macri antes de irse, reconociendo la indemnización a los soldados de Formosa, que este gobierno todavía no lo ha cumplido porque necesita el visto bueno precisamente de Pietragala hijo, que es el secretario de Derechos Humanos. No creo que lo dé. No, claro, el papá era una de las personas que organizó esto. Y organizó y atacó. Después fue muerto cruelmente también, ¿no? Y vos sabés que cuando hablamos de estas cosas, uno tiene la sensación de que todo el mundo comparte la justificación hacia la guerrilla del 70, pero vos sabés que yo creo que no. Creo que si pudiéramos preguntarle a la gente común,
a la gente normal, a los que ahora están escuchando la radio, y a todos, a la gente de la Argentina, no sé qué dirían. Tengo la misma sensación. Yo le he pedido a algunos expertos en opinión pública, consultores como Fara u otros, ¿por qué no incluyen una pregunta sobre los 70 en todas esas encuestas que hacen? Hacen tantas preguntas, pero no sé por qué no la incluye, porque me parece que un sondeo revelaría varias cosas y sería muy importante, porque viste cómo son los políticos. Algunos políticos miran las encuestas antes de hablar. Sí, claro. Por ahí miren encuestas y comprueben algunas cosas. Yo por lo pronto creo que no es una cuestión moral sino política dejar atrás los 70, que sean historia, que no traerlos al presente, y para eso me parece que hay que saber todo lo que pasó y reconocer a todas las víctimas, por lo menos simbólicamente. ¿Te parece que se puede dejar atrás algo en el medio de la impunidad? No, es difícil. Es difícil para mí, pero yo creo que la verdad es más importante que la justicia. Claro, me dirán, vos lo decís porque no tenés ningún muerto por las guerrillas o por la dictadura. Es verdad eso, no tengo ningún muerto, pero para mí la verdad es mucho más importante que la justicia. Gracias, viejo, por haber estado acá. Gracias a vos. Seferino Reato, señores, publicó hace poquito un libro sobre la masacre en el comedor, la bomba de los montoneros en la Policía Federal. Ayer dedicábamos gran parte del programa a hablar del tema. Hoy hacíamos lo mismo. Son las 12:07.